Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver el siguiente problema. En la gráfica presión-volumen se muestra el proceso ABC de 2 moles de cierto gas monoatómico. Encuentre el calor suministrado en todo el proceso. Ahí tenemos el calor específico molar a volumen constante de ese gas, que es igual a 12.54 joules sobre mol por grado Kelvin. Y la figura pues que la vamos a retomar, no sin antes pues identificar lo importante número 1. Estamos en el tema de la primera ley de la termodinámica, cuya expresión matemática es la siguiente: cambio de energía interna es igual al calor menos el trabajo. También hay que identificar los procesos termodinámicos. Existe uno que se llama isocórico o isovolumétrico, que se da a volumen constante, el isobárico, que se da a presión constante, el isotérmico a temperatura constante, el adiabático, donde no entra ni sale el calor del sistema, procesos cíclicos, etc. Cada uno de ellos pues tiene una representación gráfica de estas dos variables, presión, volumen. Número 3. Las expresiones que vamos a utilizar para contestar la pregunta de este ejercicio son las siguientes: el calor cuando tenemos el proceso a volumen constante, que es igual a NCV delta T; el calor cuando sea el proceso a presión constante, que es igual a NCP delta T. La expresión que nos relaciona las dos capacidades molares a presión a volumen constante con la constante de los gases ideales, que tiene este valor 8.314 joules sobre mol por grado Kelvin en el sistema internacional, y que la identificamos con una R mayúscula. Volvamos a ir a la figura que nos proporciona el ejercicio de ese gas monoatómico, y vemos acá que tenemos 3 isotermas: una isoterma de 200 grados Kelvin, otra isoterma de 240 Kelvin y una tercera isoterma de 260 Kelvin. Y el proceso que tenemos ahí, que va de A para B, ahí tenemos la flechita. El otro proceso es de B para C, y ahí está la flechita. Veamos y recordamos los datos del ejercicio. El número de moles es igual a 2. El calor específico molar a volumen constante de ese gas monoatómico, 12.54 joules sobre mol por grado Kelvin. La constante de los gases ideales, pues, que es igual a 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Y lo que nos pide el ejercicio, que encontremos el calor total en ese proceso de A, B, C. Entonces, veamos y resolvamos este problema. Como me pide el ejercicio que encontremos el calor en todo el proceso, entonces sería el calor de A, B, C es igual al calor de A para B, o el calor en el proceso de A para B, más el calor en el proceso de B para C. ¿Qué pasa en esos procesos? Pues tenemos que el calor de A para B, que se da en un proceso isocórico, pues pasa de una temperatura menor a una mayor, y es calor absorbido por el sistema. Entra calor en ese proceso, Q de A para B. En el proceso de B para C, que se da a presión constante, también existe un cambio de temperatura de menor a mayor, es decir que va a haber absorción de calor por el sistema en ese proceso, y esos son los dos calores que al sumarlo nos va a dar la respuesta a este ejercicio. Entonces veamos y encontremos uno por uno. Calculemos en el proceso de A para B el calor que entra al sistema, el proceso que se da a volumen constante. ¿Cómo encontramos ese calor? Bueno, por la siguiente expresión: Q de A para B es igual a N, que es el número de moles, el calor específico molar a volumen constante, por el cambio de temperatura en ese proceso. Los datos pues son conocidos y los vamos a sustituir. Me quedaría que el calor de A para B es igual a 2 moles, factor de o multiplicado por el calor específico molar a volumen constante, que es 12.54 joules sobre mol por grado Kelvin, por el cambio de temperatura en ese proceso.
240 Kelvin, que es la temperatura final, menos 200 Kelvin, que es la temperatura inicial. Los Kelvin se van con los Kelvin, el mol con mol, y me va a quedar en joules. Al hacer la operación, el calor que entra en ese proceso del sistema es igual a 1003.2 joules de calor. Entonces, como entra, porque pasa de una temperatura menor a una mayor. Vamos ahora al siguiente proceso, a calcular el calor también que entra al sistema. Ese calor se da o entra al sistema debido al proceso de B para C, que es un proceso a presión constante. De B para C es un proceso a presión constante. ¿Cómo encontramos el calor que entra en ese proceso? De esta forma, ¿no? El calor de B para C es igual a N, número de moles, por el calor específico molar a presión constante por el cambio de temperatura. Este calor específico molar a presión constante no lo conocemos, pero el problema nos da el calor específico molar a volumen constante y la constante de los gases ideales, que se relacionan a través de esta expresión. Cp es igual a CV más R. CV es 12.54 más R es 8.314 con las mismas unidades. Al sumar, aquí tenemos el calor específico molar a presión constante de ese gas, que es igual a 20.850 joules sobre mol por grado Kelvin. El dato que nos faltaba para encontrar el calor absorbido en ese proceso. Sustituyendo los datos nos quedaría que el calor de B para C es igual a 2 moles de ese gas por el calor específico molar a presión constante, que lo encontramos aquí, 20.854 joules sobre mol por grado Kelvin, por el cambio de temperatura en ese proceso, que pasa de la isoterma de 240 Kelvin a una isoterma de 260 Kelvin. Entonces el delta T sería 260 menos 240 Kelvin. Los Kelvin se van con los Kelvin, este mol se va con este mol, y nos quedaría en joules. Al utilizar la calculadora, el calor que entra en ese proceso de B para C es igual a 834.2 joules de energía. Ya encontramos los dos calores y el problema me pide que encontremos el calor total en todo el proceso. ¿Qué vamos a hacer? Pues, como vimos al inicio, en esta expresión de calores hay que sumar los dos calores en esos procesos para encontrar el calor total en todo el proceso. Entonces, al sumar me quedaría el calor de ABC igual al calor de A para B más el calor de B para C, quedándonos así: el calor total en todo el proceso es igual a 1003.2 joules en el proceso de A para B más 834.2 joules en el proceso de B para C. Al sumarlo vamos a tener un total de calor absorbido en todo el proceso igual a 1837.4 joules de energía. Con esto pues resolvemos la pregunta de este ejercicio, o contestamos, más bien dicho, la pregunta de este ejercicio, esperando pues que sea comprensible, que sea entendido y que también pues sirva o sea de utilidad. Saludes.